El sol se hundía en el horizonte como una herida abierta, tiñendo las colinas de Andalucía de un rojo sangriento que se filtraba entre los olivos retorcidos. La granja abandonada, un esqueleto de madera y piedra erosionada por el tiempo, se erguía en la cima de una loma solitaria, rodeada de un silencio roto solo por el viento que susurraba secretos entre las hojas secas. Allí, atado a un poste oxidado que se clavaba en la tierra como una estaca de tortura, yacía Sombra. Su pelaje, un mosaico de negro y marrón que recordaba a un pastor alemán mestizo, estaba enmarañado y cubierto de polvo. Sus ojos ambarinos, profundos como pozos de memoria, miraban al vacío, capturando fragmentos de un mundo que le había sido negado. Cada día era una repetición cruel de la misma sinfonía de dolor. La cadena, gruesa y herrumbrosa, mordía su cuello con cada movimiento, dejando surcos rojos que ardían como fuego lento. El metal frío se adhería a su piel, un recordatorio constante de su cautiverio. Sombra no recordaba una vida sin ella, había nacido en las sombras de esa granja, hijo de una perra callejera que Raúl, el dueño, había recogido por piedad fingida antes de abandonarla a su suerte. Ahora, esa cadena era su mundo, un radio de 3 metros de tierra pisoteada, salpicada de excrementos secos y charcos de agua estancada que olían a podredumbre. Raúl emergía de la casa al atardecer, tambaleante por el vino barato que consumía como si fuera un bálsamo para su alma rota. Era un hombre de 50 años, viudo desde hacía una década, con el rostro surcado por arrugas que contaban historias de pérdidas y rencores. Su esposa había muerto en un accidente en esas mismas colinas, y desde entonces, la granja se había convertido en su prisión voluntaria. Pero Raúl no estaba solo en su miseria, descargaba su furia en Sombra, como si el perro fuera el culpable de todos sus males. «Maldito chucho inútil», murmuraba entre dientes, mientras su bota se hundía en las costillas de Sombra con un golpe sordo que resonaba en el aire quieto. Sombra sentía el impacto como una explosión interna. El dolor se expandía desde su flanco, irradiando hacia sus patas traseras, haciendo que su cuerpo se convulsionara. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca cuando se mordía la lengua para no aullar. No era solo el golpe físico, era la humillación, la impotencia. En su mente, revivía recuerdos olfativos, esos fantasmas que su nariz hiperdesarrollada capturaba como ecos del pasado. Olía el miedo de su madre, un aroma acre y dulce a la vez, mezclado con la leche tibia que le había dado en sus primeros días. «Sobrevive», parecía susurrar ese olor, un diálogo silencioso que Sombra mantenía consigo mismo en las noches frías. Pero, ¿cómo sobrevivir cuando cada amanecer traía más cadenas? Hoy, el aire estaba cargado de una humedad inusual. Sombra levantó el hocico, sus fosas nasales dilatándose para capturar las corrientes invisibles. Olía la tormenta aproximándose, un olor a ozono fresco, mezclado con el polvo levantado por vientos lejanos. Era un triunfo pequeño, pero vital. Su instinto le permitía predecir lo que los humanos ignoraban. Mientras Raúl se acercaba con una vara en la mano, Sombra se tensó, su cuerpo temblando no solo de miedo, sino de anticipación. El hombre lo miró con ojos inyectados en sangre. «Hoy no has ladrado lo suficiente para ahuyentar a los cuervos, ¿eh? Te enseñaré a ser útil». El primer golpe cayó sobre su lomo, un latigazo que rasgó el aire con un silbido. Sombra se encogió, pero no retrocedió. La cadena no lo permitía. El segundo impacto fue en la cabeza, un golpe brutal que lo dejó aturdido, con un zumbido en los oídos como el rugido de un río lejano. Cojeaba ahora, su pata delantera derecha doblándose bajo el peso de su cuerpo. El dolor era agudo, como agujas clavadas en sus músculos. Raúl rió, una carcajada ronca que olía a alcohol rancio y tabaco viejo. «Eso te enseñará, bestia. Mañana lo mismo, hasta que aprendas». Sombra se arrastró hasta el límite de su cadena, jadeando bajo el cielo que se oscurecía. La lluvia comenzó a caer, gotas frías que se mezclaban con la sangre que goteaba de una herida en su oreja. Cada gota era una caricia cruel, limpiando la suciedad pero avivando el ardor. En ese momento, un aleteo débil captó su atención. Un pájaro herido, un gorrión con el ala rota, había caído cerca del poste, luchando por levantarse en el barro creciente. Sombra lo olió, miedo puro, mezclado con el aroma de plumas húmedas y tierra. Instintivamente, usó su hocico para empujarlo hacia un hueco bajo una roca, protegiéndolo de la tormenta inminente. Era un acto de empatía instintiva, un triunfo inesperado en medio de su miseria.
El pájaro, a su vez, emitió un piar suave, como un agradecimiento mudo, convirtiéndose en un aliado simbólico en esa soledad compartida. La tormenta se desató con furia. El viento aullaba como un coro de almas perdidas, arrancando hojas de los olivos y azotando la granja con ráfagas que hacían crujir la madera vieja. Sombra se acurrucó lo mejor que pudo, su cuerpo temblando bajo la lluvia torrencial. El agua se filtraba en sus heridas, un escozor que lo hacía gemir bajito. Recordaba, a través de olores fantasmales, otros días como este, el golpe de una pala en su costado cuando era cachorro, el olor a humo de un incendio que Raúl había causado por negligencia. Esos recuerdos lo inundaban, haciendo que su corazón latiera con una mezcla de rabia y resignación. ¿Cuánto más podría soportar? Su jadeo se entremezclaba con el trueno, un sonido gutural que parecía un lamento por una libertad robada. Raúl, desde el porche de la casa, observaba la escena con indiferencia, encendiendo un cigarrillo que humeaba en la oscuridad. Que la lluvia te limpie el alma, si es que tienes una, masculló para sí mismo, antes de entrar y cerrar la puerta con un portazo que retumbó como un veredicto final. Sombra levantó la cabeza, sus ojos ambarinos brillando con un fuego interno. El olor de la tormenta no era solo agua y tierra, traía algo más, un rastro lejano de salvajismo. Un aullido se elevó en la distancia, cortando el rugido del viento. Era la jauría, perros ferales que merodeaban las colinas, libres pero peligrosos. El sonido se acercó, un eco que prometía cambio, pero también riesgo. Sombra sintió un escalofrío, vendrían por él, o lo verían como presa. La cadena tiró de su cuello cuando intentó estirarse hacia el sonido, recordándole su prisión. La noche se cerraba, y con ella, la promesa de un escape inminente, pero, ¿a qué costo? A medida que la lluvia arreciaba, Sombra se acurrucó en el barro, su cojera pulsando con cada latido. El pájaro herido piaba débilmente a su lado, un recordatorio de que incluso en la oscuridad, había conexiones frágiles. Pero el aullido se intensificaba, más cerca ahora, un coro que hacía vibrar la tierra bajo sus patas. ¿Sería su salvación, o el comienzo de un nuevo terror? La tormenta rugía, y Sombra cerraba los ojos, oliendo el cambio en el viento. La tormenta no cesaba, era un monstruo vivo que devoraba la noche con truenos que retumbaban como el corazón de la tierra enfurecida. Sombra yacía en el barro, su cuerpo temblando bajo el diluvio, pero el aullido lejano lo había despertado de su letargo. Era un llamado primitivo, un eco que resonaba en sus huesos, prometiendo algo más allá de la cadena que lo aprisionaba. El metal, debilitado por años de óxido y ahora lubricado por la lluvia, crujió cuando Sombra se incorporó con un esfuerzo titánico. Su pata delantera cojeaba, un dolor punzante que se extendía como raíces venenosas, pero el instinto lo impulsaba. Tiró con fuerza, sus músculos tensándose hasta el límite, y con un chasquido seco, la cadena se rompió. El sonido se perdió en el rugido del viento, pero para Sombra fue una sinfonía de liberación. El collar aún colgaba de su cuello como un fantasma, pero ya no lo ataba a ese poste maldito. Corrió, o más bien cojeó, hacia la oscuridad de las colinas. El suelo resbaladizo bajo sus patas era un tapiz de lodo y hojas caídas, que se adherían a su pelaje como una segunda piel fría y pegajosa. El olor de la libertad lo embriagaba, tierra húmeda, pinos resinosos y el rastro fresco de la jauría que se aproximaba. Sus fosas nasales captaban cada matiz, un mapa invisible que lo guiaba. El pájaro herido, aún refugiado bajo la roca, emitió un piar final como despedida, pero Sombra no miró atrás. La granja de Raúl se desvanecía en la niebla, un recuerdo que olía a sangre y miedo, pero ahora el viento traía promesas nuevas. Los aullidos se intensificaron, cercanos ya, un coro armónico que vibraba en el aire cargado de ozono. Sombra respondió con un ladrido ronco, su voz quebrada por el dolor pero llena de urgencia. Emergió de un matorral y los vio, la jauría, un grupo de 8 perros ferales, siluetas oscuras contra el relámpago intermitente. Lideraba Luna, una hembra esbelta de pelaje plateado, marcada por cicatrices que serpenteaban por su flanco como ríos secos. Sus ojos verdes brillaban con astucia salvaje, y su hocico se arrugaba en un gruñido de advertencia al ver al intruso. La jauría operaba como una sociedad anárquica, sin jerarquías rígidas, pero guiada por rituales olfativos. Cada miembro marcaba el territorio con olores que contaban historias de lealtad y traición. Luna olió a Sombra primero, detectando el hedor del abuso humano mezclado con su propia determinación.
No era bienvenido, pero la tormenta los unía en una tregua temporal. Con un roce de hocicos, Luna transmitió su veredicto: únete o muere solo. No eran palabras, sino un diálogo no verbal, un intercambio de aromas y posturas que Sombra interpretó instintivamente. Él bajó la cabeza en sumisión, su cola temblando no de miedo, sino de alivio. La jauría se movió como una sombra colectiva, adentrándose en los bosques espesos que cubrían las laderas andaluzas. Los árboles, altos pinos y encinas centenarias, formaban un laberinto verde donde la lluvia caía en cascadas, golpeando las hojas con un tamborileo constante. Sombra seguía el paso, su cojera convirtiendo cada zancada en una batalla, pero el grupo lo impulsaba. El tacto húmedo de la tierra bajo sus patas era revitalizante, un contraste con el polvo seco de su prisión. El viaje no era fácil. El bosque se volvía traicionero bajo la tormenta, raíces expuestas como trampas ocultas, y el suelo se inclinaba hacia un río crecido que rugía como una bestia hambrienta. La jauría lo cruzaba con frecuencia, pero esa noche el agua era un torrente furioso, cargado de ramas y piedras que rodaban como proyectiles. Luna lideraba, saltando con gracia felina sobre rocas resbaladizas, pero Sombra vaciló. El olor del agua era abrumador, un remolino de lodo, hojas podridas y algo más, un rastro de ahogados pasados que su memoria olfativa revivía con cruel claridad. Recordaba un cachorro de su camada, arrastrado por un arroyo similar años atrás, un fantasma acuático que lo paralizaba. Cuando le tocó el turno, el río lo embistió como un enemigo vivo. Sus patas se hundieron en el fango del margen, y el corriente lo arrastró, el agua fría invadiendo su boca y nariz con un sabor amargo a tierra disuelta. Luchó, sus músculos ardiendo, pero la cojera lo traicionaba, una pata falló, y se sumergió en el caos. El mundo se volvió un torbellino de burbujas y oscuridad, el rugido del agua ahogando sus ladridos desesperados. Sintió el pánico puro, un olor interno que lo inundaba, el miedo a la muerte, mezclado con el anhelo de la libertad recién ganada. Pero entonces, un mordisco firme en su collar, Luna, nadando contra la corriente, lo arrastraba hacia la orilla opuesta. Sus dientes se clavaban con precisión, no para herir, sino para salvar. Juntos emergieron, jadeando en la margen fangosa, donde el resto de la jauría los esperaba con gruñidos de aprobación. Era un triunfo inesperado, forjado en el agua helada. Sombra sacudió su pelaje, salpicando gotas que brillaban como estrellas caídas, y miró a Luna con gratitud. Ella respondió con un roce suave de hocico, un diálogo que transmitía confianza: eres fuerte, pero aprende a confiar. En esa conexión, Sombra sintió una empatía profunda, una soledad compartida que evocaba recuerdos de su madre. Luna, con sus cicatrices de peleas pasadas, olía a batallas ganadas y perdidas, a una vida feral que no era romántica, sino cruda y necesaria. La jauría no era una familia idílica, había rivalidades, como el macho beta que gruñía celoso, marcando territorio con orina acre para afirmar su posición. Avanzaron hacia una madriguera segura que Sombra detectó con su olfato hiperdesarrollado. El aire traía un aroma sutil, tierra seca bajo raíces, mezclado con el calor corporal de conejos abandonados. Guió al grupo a través de un claro oculto, donde un afloramiento rocoso formaba una cueva natural. Era un refugio perfecto, protegido del viento que aullaba como lamentos de espíritus. Dentro, el tacto de la tierra seca era un bálsamo para sus patas magulladas, el olor a musgo y piedra antigua calmaba sus nervios. La jauría se acurrucó en un montón de cuerpos cálidos, compartiendo calor en la oscuridad. Sombra, por primera vez, sintió pertenencia. En esa madriguera, surgió una escena de vulnerabilidad que profundizaba la conexión. Un cachorro huérfano de la jauría, un pequeño bulto de pelaje desgreñado que olía a leche agria y debilidad, se acercó a Sombra temblando. Había sido rescatado de una trampa humana días antes, y su hambre era palpable. Sombra, recordando su propio abandono, regurgitó un trozo de comida robada de la granja, un hueso mordisqueado que había escondido en su huida. El cachorro lo devoró con avidez, sus ojos brillando en la penumbra. Luna observaba, su postura relajada transmitiendo aprobación. Era un momento emocional, donde el acto simple evocaba empatía. Sombra, el maltratado, se convertía en protector, un ciclo de bondad en medio de la salvajez, pero la paz era frágil. La jauría operaba en rituales basados en olores. Cada amanecer, marcaban el perímetro con feromonas que declaraban: esto es nuestro.
una sociedad sin líderes absolutos, donde la fuerza y la astucia decidían. Sombra aprendía rápido, su memoria olfativa absorbiendo los matices, el olor a dominancia de Luna, el de sumisión del cachorro. Exploraban temas de comunidad animal sin romanticismos, había peleas por comida, gruñidos por espacio, pero también una eficiencia brutal que aseguraba la supervivencia. La noche avanzaba, pero el descanso se interrumpió. Un olor nuevo invadió la madriguera, humo de fogata humana, mezclado con el acero frío de rifles. Cazadores furtivos, atraídos por la tormenta que había desplazado presas, se acercaban. La jauría se tensó, ladridos bajos alertando al grupo. Luna salió primero, su silueta plateada fundiéndose con la lluvia menguante. Sombra la siguió, su corazón latiendo con adrenalina. En el claro, las sombras humanas emergieron, linternas cortando la oscuridad como cuchillos. Un disparo retumbó, un eco que olía a pólvora quemada. Luna cayó con un gemido, una herida en el flanco sangrando profusamente, su olor a dolor inundando el aire. Sombra se paralizó, el mundo reduciéndose a esa escena, huir solo, salvando su libertad recién ganada, o arriesgarse por ella, la que lo había salvado. Los cazadores se acercaban, y la decisión pendía como una espada sobre su cuello. El disparo aún resonaba en los oídos de Sombra como un trueno lejano, pero el olor a sangre fresca de Luna lo sacó de su parálisis. Era un aroma cálido y metálico, mezclado con el miedo que emanaba de su pelaje plateado. Los cazadores furtivos avanzaban, sus botas chapoteando en el barro, linternas cortando la oscuridad como ojos depredadores. Sombra no podía huir, la lealtad forjada en el río lo ataba ahora más fuerte que cualquier cadena. Con un gruñido gutural que surgió de lo profundo de su pecho, se lanzó hacia adelante, sus patas hundiendo hoz en el fango. Mordió la pierna de uno de los hombres, el sabor salado de la tela y la piel invadiendo su boca. El cazador gritó, soltando su rifle, y el caos se desató. La jauría, inspirada por su audacia, atacó en manada, mordiscos rápidos, ladridos ensordecedores que confundían a los humanos. Luna, herida pero feroz, se incorporó lo suficiente para morder un tobillo, su dolor transformado en rabia. Los cazadores retrocedieron, maldiciendo en la noche, sus olores a sudor y pólvora quemada retrocediendo con ellos. Sombra lamió la herida de Luna, un gesto instintivo que transmitía consuelo: no te dejaré. Ella respondió con un gemido bajo, un diálogo no verbal de gratitud y alianza. La jauría se reagrupó, lamiendo heridas menores, y huyeron más profundo en el bosque, dejando atrás el claro ensangrentado. Pero la libertad tenía un precio. Luna cojeaba gravemente, y Sombra sabía que la jauría no podía cargar con debilidad por mucho tiempo. Al amanecer, con el sol filtrándose a través de las copas como cuchillas doradas, Luna lo miró con ojos que decían adiós. Sigue solo, parecía transmitir su postura, apartándose con el grupo hacia las montañas. Sombra se quedó atrás, su corazón latiendo con una mezcla de pérdida y determinación. El bosque se abría ahora hacia el valle, y más allá, el olor salino del mar lo llamaba, una ciudad costera, un mundo nuevo lleno de peligros desconocidos. El viaje descendente fue una odisea de agotamiento. Las colinas andaluzas daban paso a caminos polvorientos, donde el sol abrasador secaba el barro en su pelaje, convirtiéndolo en una costra rígida que rozaba sus heridas. El hambre era un vacío constante, un rugido interno que lo impulsaba a olfatear raíces y bayas, pero nada saciaba. Finalmente, el horizonte se tiñó de azul, el mar Mediterráneo, con su aroma a sal y algas putrefactas, mezclado con el hedor humano de la ciudad. Málaga se extendía ante él, un laberinto de edificios blancos y calles empedradas que bullían de vida. Para Sombra, era un caos sensorial abrumador. Los olores lo asaltaban como una tormenta, basura fermentando en contenedores, humo de escapes que quemaba sus fosas nasales, el dulzor de panaderías contrastado con el amargor de pescado fresco en mercados al aire libre. Sonidos lo bombardeaban, claxones como amenazas agudas, voces humanas gritando en un idioma que interpretaba como órdenes o risas, el rugido constante de motores que vibraba en sus huesos. Navegar la ciudad era un obstáculo constante. El tráfico caótico lo obligaba a zigzaguear entre coches, sus patas pisando asfalto caliente que quemaba como brasas. Una vez, un camión pasó rozándolo, el viento de su paso levantando polvo que le picaba los ojos. El hambre lo llevó a rebuscar en basureros, donde encontró restos de comida, un hueso de pollo con carne pegada,
cuyo sabor grasiento era un triunfo efímero. Pero la ciudad no perdonaba, perros callejeros rivales gruñían desde callejones, marcando territorio con orina acre que Sombra evitaba para no provocar peleas. Su memoria olfativa lo convertía en un detective instintivo, mapeaba la urbe mediante rastros invisibles. Olía rutas seguras, como un parque donde el aroma a hierba fresca prometía refugio, o evadía zonas peligrosas marcadas por el olor a sangre seca de atropellos pasados. En medio de ese torbellino, surgió un triunfo inesperado. Sombra vagaba por una plaza concurrida, el sol del mediodía reflejándose en fuentes que salpicaban agua fresca. Allí, una niña de unos 10 años, Elena, se había perdido entre la multitud. Su vestido azul ondeaba como una bandera, y su olor era puro, a jabón de lavanda y lágrimas saladas de confusión. Caminaba distraída hacia la calle, ajena al tráfico que rugía. Sombra lo vio venir, un coche acelerando, su olor a goma quemada advirtiendo peligro. Sin pensarlo, saltó, empujando a Elena con su cuerpo. Cayeron juntos al suelo, el asfalto raspando su pelaje, pero el coche pasó de largo con un bocinazo furioso. Elena, aturdida, miró a Sombra con ojos grandes y marrones. «Me salvaste», exclamó, extendiendo una mano temblorosa. Sombra lamió sus dedos, un gesto que transmitía, «estás a salvo». Ella interpretó su ladrido suave como una respuesta, «sí, lo sé, eres un héroe». La conexión fue inmediata. Elena, huérfana de madre y con un padre ausente, vio en Sombra un compañero en su soledad. Le habló como a un amigo, sus palabras fluidas y cálidas, «ven conmigo, no te dejaré solo». Sombra, cauteloso pero atraído por su empatía, la siguió por calles empedradas hacia la playa. Allí, el mar lamía la arena con un susurro constante, un sonido que calmaba su alma agitada. Elena compartió un bocadillo de su mochila, el sabor a jamón y pan fresco un bálsamo para su hambre. Mientras caminaban, Sombra revivió un momento emocional, un transeúnte pasó cerca, y su olor era familiar, un eco rancio de sudor y alcohol que pertenecía a Raúl. El pánico lo invadió, un fantasma olfativo que lo hizo retroceder, gruñendo. Elena lo calmó con caricias, «¿Qué pasa, amigo? No te preocupes, estoy aquí». Ese olor desencadenó recuerdos de golpes, pero también un anhelo de cierre. En la playa, Sombra vio su reflejo en un charco dejado por la marea, un perro magullado, con ojos ambarinos que reflejaban resiliencia. Era un símbolo de autoaceptación, un momento de empatía interna donde se reconoció no como víctima, sino como superviviente. Elena, sentada a su lado, le contó historias. «Mi papá trabaja mucho, pero tú eres diferente. ¿Me entiendes?». Sombra ladró suavemente, y ella rió, «sí, exactamente eso». Sus diálogos eran fluidos, interpretaciones mutuas que profundizaban su vínculo. Él mapeaba la ciudad para ella, guiándola por olores hacia calles seguras, evitando el caos del centro, pero la ciudad guardaba más obstáculos. El hambre persistía, y Sombra robó comida de un puesto callejero, atrayendo la ira de un vendedor que lo persiguió con una escoba. Elena lo defendió, «es mi perro, déjelo». Ganaron tiempo, pero el incidente los agotó. Al atardecer, con el sol tiñendo el mar de naranja, Elena decidió llevarlo a casa. «Vivirás conmigo, seremos inseparables». Sombra la siguió, su cojera mejorando con el movimiento, pero un presentimiento lo acechaba. El olor de su hogar era complejo, a flores secas y algo más, un rastro sutil que le recordaba a la granja. Al llegar a la casa, una villa modesta con vistas al mar, Elena abrió la puerta con hesitación. «Papá, mira lo que encontré». El hombre que emergió del salón era alto, con bigote gris y ojos fríos. Su olor golpeó a Sombra como un rayo, era el socio de Raúl, un aroma a tabaco y tierra removida que había captado en visitas pasadas a la granja. El padre frunció el ceño, «¿De dónde sacaste este chucho? Parece un fugitivo». Elena suplicó, «me salvó la vida». Pero Sombra gruñó bajo, reconociendo la amenaza. El hombre lo miró con reconocimiento velado, insinuando una traición inminente. ¿Llamaría a Raúl? La tensión colgaba en el aire como una tormenta inminente, dejando a Sombra en vilo, su nueva alianza amenazada por sombras del pasado. La tensión en la villa era palpable, un velo invisible que se cernía sobre las habitaciones como niebla matutina. Sombra entró cojeando ligeramente,
su pelaje aún húmedo por la brisa marina, mientras Elena lo guiaba con una mano suave en su lomo. La casa era un refugio de paredes blancas y azulejos frescos, con aromas a jazmín del jardín y pan horneado que flotaban en el aire, un contraste abrupto con el caos urbano que acababa de dejar atrás. Pero el olor del padre de Elena, ese rastro sutil a tabaco y tierra removida que evocaba a Raúl, lo ponía en alerta. El hombre, llamado Marcos, se cruzó de brazos en el salón, sus ojos evaluando a Sombra como a una plaga. Este perro parece salvaje, Elena. ¿De dónde lo sacaste? Podría tener rabia o peor. Elena, con su voz infantil pero firme, replicó, papá, me salvó. Sin él, ese coche me habría atropellado. Es bueno, lo sé. Marcos resopló, pero cedió temporalmente, bien, pero si muerde o ensucia, se va a la calle. Sombra se acurrucó en un rincón del patio trasero, un espacio empedrado con macetas de geranios que desprendían un aroma dulce y terroso. El calor hogareño lo envolvía, el tacto suave de una manta que Elena le trajo, el sonido distante de olas rompiendo contra la costa, un bálsamo para sus sentidos agotados. Pero el rechazo de Marcos era un obstáculo constante, el hombre lo observaba con desconfianza, lanzando miradas que olían a hostilidad. En una ocasión, cuando Sombra se acercó a la mesa durante la cena, Marcos lo apartó con el pie, fuera, chucho. No eres bienvenido aquí. El golpe no fue brutal como los de Raúl, pero revivió fantasmas olfativos, el hedor a sudor rancio y golpes pasados, haciendo que Sombra se encogiera, su corazón latiendo con un ritmo acelerado de miedo reprimido. Esa noche, mientras la luna se filtraba a través de las persianas, Sombra exploró el patio. El aire fresco traía un olor nuevo, felino, astuto, con un matiz de curiosidad. Era Gris, un gato callejero de pelaje gris moteado y ojos amarillos que brillaban como faros en la oscuridad. Gris se encaramaba en el muro, observando a Sombra con esa rivalidad natural entre especies, pero subvertida por la necesidad. No era un cliché de enemigos jurados, Gris había sobrevivido en las calles, robando comida y evadiendo peligros, y reconocía en Sombra un alma similar. Se acercaron con cautela, Sombra con un ladrido bajo, Gris con un ronroneo gutural que vibraba en el aire. Era un diálogo, sin palabras, miradas intensas y posturas que transmitían traumas compartidos. Gris había sido expulsado de hogares, marcado por cicatrices de peleas con perros, Sombra olía su soledad, un aroma a aislamiento que resonaba con el suyo propio. Aliado temporal, parecía decir el ronroneo de Gris, mientras frotaba su cabeza contra la pata de Sombra, un gesto inusual que sellaba su pacto. Gris le enseñó a navegar los techos, un mundo elevado por encima de la ciudad. Saltando con gracia felina, guiaba a Sombra por azoteas conectadas, donde el viento salino azotaba sus oídos y el tacto áspero de las tejas bajo las patas era un desafío. Para Sombra, era un obstáculo inicial, su cojera lo hacía vacilar en los bordes, el vértigo de la altura mezclándose con el olor a mar y humo de chimeneas lejanas. Pero Gris persistía, demostrando saltos con ronroneos alentadores, mira y copia. Sombra aprendió, su cuerpo adaptándose, convirtiendo la rivalidad en una alianza innovadora. Exploraban juntos, Gris cazaba ratones en áticos abandonados, compartiendo presas con Sombra en un intercambio equitativo. Sombra, con su olfato superior, detectaba peligros humanos antes de que se acercaran. Era una subvertida de roles naturales, donde el gato enseñaba agilidad y el perro aportaba instinto protector, evitando estereotipos al enfocarse en la supervivencia mutua. En una escena emocional que profundizaba su conexión, Gris y Sombra se refugiaron en un techo durante una lluvia ligera. El agua repiqueteaba como lágrimas en las tejas, y Gris ronroneó una historia de abandono, expulsado de una familia por demasiado salvaje, su olor a melancolía inundaba el espacio. Sombra respondió con un gemido bajo, compartiendo sus propios traumas a través de posturas, la cadena, los golpes, evocados en temblores que Gris interpretaba. Era un diálogo fluido de especies cruzadas, miradas que contaban más que palabras. Elena, desde abajo, los vio y sonrió. Mira, papá. Sombra tiene un amigo. Pero Marcos frunció el ceño, ese gato es una plaga. Y el perro, no confío en él. El triunfo llegó inesperadamente, guiado por el olfato hiperdesarrollado de Sombra. Mientras exploraba la casa durante una ausencia de Marcos, detectó un olor anómalo en el estudio, un rastro a papel viejo y tinta, mezclado con algo corrupto, como tierra contaminada y sangre animal.
Era evidencia oculta en un cajón, documentos falsos de un negocio ilegal que Marcos mantenía con Raúl, vinculado al abuso animal en granjas remotas. Facturas por perros de pelea vendidos ilegalmente, notas de envíos de animales maltratados. Sombra arañó el cajón, ladrando para alertar a Elena, quien lo abrió con curiosidad. ¿Qué es esto? Papá nunca me deja entrar aquí. Al leer, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esto es horrible, animales sufriendo por dinero. Sombra lamió sus manos, un gesto que transmitía, lo encontré para ti, evocando una conexión profunda. Elena curó una herida residual en su pata con ungüento, sus lágrimas cayendo en su pelaje. Eres más que un perro, Sombra. Eres mi guardián. El calor hogareño contrastaba con el frío de su cadena pasada, un momento que hacía latir el corazón de Sombra con una calidez nueva, pero los obstáculos persistían. Marcos regresó esa noche, oliendo a reuniones clandestinas, y encontró el cajón revuelto. ¿Quién ha estado aquí? Ese maldito perro. Acusó a Sombra de destructivo, ignorando la evidencia expuesta. Elena defendió, no, papá. Mira esto, ¿qué has hecho? Marcos palideció, pero su ira se volvió hacia Sombra, lo llevaré a la perrera. La alianza con Gris se activó, el gato, desde el techo, maulló una advertencia, guiando a Sombra a esconderse temporalmente. Exploraban rivalidades subvertidas, Gris distraía con ruidos, Sombra usaba su olfato para evadir. Era innovador, una danza de especies donde la necesidad borraba barreras, evitando clichés al mostrar fricciones reales, como un arañazo accidental de Gris que Sombra perdonaba. Días después, la tensión escaló. Elena escondía a Sombra en su habitación, curando sus heridas con caricias que evocaban empatía. No dejaré que te lleven. El calor de las sábanas contrastaba con el frío metálico de su pasado, un bálsamo sensorial. Gris visitaba por las noches, ronroneando traumas compartidos. Los humanos traicionan, pero nosotros perduramos. Sombra respondía con ladridos suaves, un diálogo que profundizaba su vínculo. Entonces, el cliffhanger golpeó como un trueno. Un golpe en la puerta principal resonó en la villa al atardecer. Marcos abrió, y allí estaba Raúl, su rostro arrugado por la rabia, oliendo a granja y venganza. Marcos, he perdido mi perro, un mestizo negro. Y mira quién está aquí. Sus ojos se clavaron en Sombra, reconociéndolo al instante. Ese es mi Chucho. Lo robaste, niña. Lo quiero de vuelta, o llamo a la policía por robo. Elena se interpuso, no es tuyo. Lo maltrataste. Raúl rió cruelmente, pruebas, ¿eh? Lo encadenaré de nuevo, y esta vez no escapará. La confrontación escalaba, Sombra gruñendo con furia contenida, el aire cargado de amenaza. Lo capturarían de nuevo, o su alianza resistiría. La confrontación en la villa explotó como una tormenta contenida durante demasiado tiempo. Raúl, con su rostro enrojecido por la ira y el viaje apresurado desde la granja, señalaba a Sombra con un dedo acusador, su aliento oliendo a vino rancio y tierra húmeda. Ese es mi perro. Lo reconozco por las cicatrices que yo mismo le hice. Devuélvanmelo, o les haré pagar. Marcos, pálido pero calculador, intentaba mediar. Raúl, cálmate. La niña lo encontró en la calle. Elena se interpuso entre ellos, su pequeño cuerpo temblando de determinación, abrazando el cuello de Sombra como un escudo. No. Lo maltrataste, lo vi en sus ojos. No te lo llevarás. Sombra gruñó bajo, sus dientes al descubierto, oliendo la amenaza en el aire, un cóctel de sudor agresivo y mentiras. Gris, desde el techo, maulló una advertencia aguda, pero era tarde para diálogos pacíficos. En un instante de caos, Sombra actuó por instinto. Mordió la pernera de Raúl, no para herir gravemente, sino para distraer, mientras Elena gritaba, «¡Corre, Sombra!». Juntos huyeron por la puerta trasera, el patio empedrado resbaladizo bajo la lluvia que comenzaba a caer. Raúl y Marcos los persiguieron, maldiciendo en la noche, sus voces ahogadas por el viento que aullaba desde el mar. Elena, con lágrimas surcando su rostro, corría descalza, su vestido azul pegándose a la piel como una segunda capa fría. Sombra la guiaba, su olfato detectando el camino más seguro hacia la playa, evitando calles iluminadas donde los hombres podrían alcanzarlos. El escape era impulsivo,
Elena huía no solo por Sombra, sino de un hogar disfuncional marcado por la ausencia emocional de su padre y los secretos oscuros que había descubierto en esos documentos. La persecución se extendió por las playas rocosas de la costa malagueña, un laberinto de arena húmeda y piedras afiladas que cortaban como cuchillos. La tormenta se desató con furia, el cielo negro descargando lluvia en cortinas densas que picaban la piel como agujas. Olas rompiendo contra las rocas emitían sonidos como latidos enfurecidos, un rugido constante que ahogaba los gritos de Raúl y Marcos detrás. Sombra sentía el tacto resbaladizo de la arena bajo sus patas, mezclada con algas viscosas que se enredaban en sus piernas, ralentizándolo. Elena tropezaba, sus pies sangrando por las piedras, pero Sombra la empujaba con el hocico. Sigue, no pares, parecía transmitir con ladridos urgentes que ella interpretaba como aliento. El viento salino azotaba sus oídos, llevando olores de mar revuelto y salmuera, un caos sensorial que amplificaba el pánico. Obstáculos surgían a cada paso, una ola gigante los embistió, el agua fría invadiendo sus bocas con un sabor amargo a sal y arena, casi arrastrando a Elena al mar. Sombra la mordió suavemente por el vestido, tirando con fuerza para sacarla del remolino, su propia cojera reviviendo dolores pasados. Raúl gritaba desde lejos: «Vuelve aquí, niña. Ese perro es mío». Marcos, más astuto, intentaba flanquearlos por un sendero rocoso, su linterna cortando la oscuridad como un faro acusador. Sombra experimentaba visiones olfativas, por primera vez con intensidad, rastros invisibles en el viento que predecían eventos, como un olor a sudor fresco advirtiendo de Marcos acercándose por la izquierda. Era un elemento místico pero realista, su nariz hiperdesarrollada captando feromonas de miedo y agresión, permitiéndole anticipar y esquivar. «Gira aquí», ladraba, guiando a Elena hacia un acantilado bajo donde se escondieron momentáneamente, el corazón de ambos latiendo al unísono. El triunfo llegó cuando Sombra detectó un refugio abandonado, una cueva erosionada por el mar en las rocas, su entrada oculta por enredaderas salpicadas de gotas de lluvia. Guió a Elena hacia allí, su olfato confirmando seguridad, olor a piedra húmeda y musgo viejo, sin rastros humanos recientes. Entraron jadeando, el interior fresco y oscuro ofreciendo un respiro. El tacto de la arena húmeda bajo sus cuerpos era reconfortante, un colchón improvisado donde se acurrucaron. Elena abrazó a Sombra, sus brazos temblando alrededor de su cuello, el calor de su cuerpo contrastando con el frío de la tormenta exterior. «Gracias por salvarme de nuevo», susurró, sus lágrimas calientes cayendo en el pelaje de Sombra. Él lamió su rostro, un acto que transmitía empatía profunda. «Tu miedo es el mío», parecía decir, oliendo el aroma acre de su terror como propio, un vínculo sensorial que los unía más allá de las palabras. En esa cueva, revelaron secretos mutuos en un diálogo fluido de confidencias. Elena habló de su hogar roto: «Papá cambió después de que mamá muriera. Se metió en negocios sucios con hombres como Raúl, vendiendo animales para peleas. Lo odio por eso». Sus palabras eran un torrente, acompañadas de sollozos que resonaban en las paredes rocosas. Sombra, a su manera, respondía con gemidos y roces de hocico, evocando sus propios traumas, la cadena, los golpes, la soledad. Elena interpretaba: «Tú también sufriste, ¿verdad? Lo veo en tus ojos». Compartieron un momento de vulnerabilidad. Sombra revivió visiones olfativas de su madre, un aroma lejano a leche y protección que ahora asociaba con Elena. Ella le contó sueños de libertad: «Quiero ayudar a animales como tú, no vivir en mentiras». El sonido de olas rompiendo fuera era un latido constante, un recordatorio de la tormenta interna que ambos enfrentaban, miedos profundos, anhelos de redención. La narrativa profundizaba en la empatía, Sombra, oliendo, el miedo de Elena como propio, un lazo que trascendía especies. Sus abrazos reconfortantes eran un bálsamo, el tacto suave de sus manos en su pelaje, calmando heridas emocionales. La cueva se convertía en un santuario temporal, donde el viento susurraba secretos a través de grietas, y el olor a sal limpiaba el aire de impurezas. Sombra usaba sus visiones para predecir: un rastro débil en el viento indicaba que Raúl y Marcos habían perdido su pista, girando hacia el interior. Era innovador, agregando un toque místico a su instinto, como si el entorno conspirara con él. Pasaron horas allí, la tormenta amainando gradualmente. Elena compartió un pedazo de chocolate de su bolsillo, derretido por la humedad pero dulce en la lengua de Sombra, un sabor que evocaba calidez humana. «Seremos libres juntos», prometió ella, su voz un susurro contra el rugido menguante del mar.
Sombra ladró suavemente en acuerdo, su cola moviéndose por primera vez en genuina alegría. Pero la paz era efímera. Al amanecer, con el sol filtrándose como hilos dorados, decidieron avanzar. Sombra guió el camino, su olfato detectando un sendero hacia el interior, lejos de la costa. Avanzaron por dunas y matorrales, el sol calentando sus cuerpos entumecidos. Elena cojeaba por sus pies heridos, pero Sombra la apoyaba, su presencia un pilar de fuerza. El paisaje cambiaba, playas dando paso a colinas verdes salpicadas de olivos, aromas a hierba fresca y tierra calentada por el sol. En una visión olfativa, Sombra captó un campamento humano, humo de fogata, mezclado con olores a comida y pasión por una causa. Allí hay ayuda, ladró, guiando a Elena hacia un claro oculto. Llegaron al campamento de activistas antimaltrato, un grupo de tiendas improvisadas rodeadas de carteles con mensajes como, no al abuso animal. Los voluntarios, un puñado de jóvenes apasionados, los recibieron con sorpresa. Una niña y un perro perdidos. ¿Qué pasó?, preguntó una mujer llamada Ana, ofreciendo agua y comida. Elena contó su historia entre sollozos, el escape, los secretos de su padre. Sombra olió empatía en ellos, un aroma a determinación y bondad. Compartieron una fogata, el calor lamiendo sus rostros, y los activistas prometieron ayuda. Luchamos contra redes como la de Raúl. Te protegeremos, pero entre ellos, un hombre de ojos evasivos captó la atención de Sombra. Su olor era familiar, un rastro sutil a granja y traición, vinculado a Raúl. Era un infiltrado, plantando dudas en el aire como semillas venenosas. Sombra gruñó bajo, alertando a Elena. ¿Qué pasa, amigo? El hombre sonrió falsamente. Tranquilo, perrito. La tensión crecía. ¿Los traicionaría esa noche, llamando a Raúl? El campamento, que prometía salvación, ahora olía a peligro inminente. El campamento de activistas bullía de actividad bajo el sol de mediodía, un oasis improvisado en las colinas andaluzas donde el aroma a café fuerte y tierra seca se mezclaba con el entusiasmo de voces apasionadas. Ana, la líder del grupo, una mujer de cabello corto y ojos fieros, había acogido a Elena y Sombra como aliados en su cruzada contra el maltrato animal. Tenemos pruebas parciales contra hombres como Raúl y Marcos, pero necesitamos más. Si lo que dices es cierto, niña, podemos desmantelar su red. Elena, con sus pies vendados y el rostro aún marcado por el cansancio de la huida, Nadid con determinación, Sombra me ayudará. Él sabe cosas que nosotros no. Sombra, acurrucado a sus pies, olfateaba el aire, captando los olores del grupo, sudor honesto, tinta de carteles y un rastro sutil de traición en el infiltrado, cuyo nombre era Diego. Pero por ahora, el instinto lo impulsaba a unirse, su memoria olfativa revivía la granja como un mapa invisible, guiándolo hacia la justicia. Unidos a los activistas, Sombra se convirtió en el líder inesperado de una investigación encubierta. Ana organizó un plan, infiltrarse en la granja original de Raúl para recopilar evidencia definitiva. Iremos de noche, disfrazados como inspectores sanitarios. El perro puede olfatear trampas o documentos ocultos. Elena insistió en ir, no lo dejaré solo. Sombra ladró en acuerdo, su cola moviéndose con una energía renovada. El viaje de regreso a las colinas fue un obstáculo en sí mismo, caminos polvorientos bajo un sol abrasador que quemaba las patas de Sombra, el tacto áspero de la grava recordándole heridas pasadas. El grupo viajaba en una furgoneta vieja, el motor rugiendo como un animal herido, y el olor a gasolina mezclándose con el nerviosismo humano. Diego, el infiltrado, sugería rutas seguras, pero Sombra gruñía cada vez que su olor a falsedad se intensificaba, alertando sutilmente a Elena. Llegaron a las cercanías de la granja al atardecer, el horizonte tiñéndose de rojo como sangre derramada. La estructura familiar se erguía como un fantasma, el poste oxidado donde Sombra había estado encadenado, ahora vacío, y el aire cargado de olores fantasmales, sudor rancio de Raúl, sangre seca de abusos pasados. Ana y dos activistas se disfrazaron, portando cámaras ocultas, mientras Elena y Sombra se escondían en los matorrales cercanos. Pero el obstáculo mayor surgió pronto, una trampa tendida por Raúl, quien, paranoico tras la huida de Sombra, había instalado alambradas electrificadas y perros guardianes entrenados para atacar intrusos. Sombra olió el peligro primero, un zumbido eléctrico sutil, mezclado con el aroma agresivo de los canes rivales. Gruñó bajo, guiando al grupo a rodear el perímetro, su visión olfativa prediciendo movimientos.
por aquí, el viento trae seguridad. La infiltración fue tensa. Ana y sus compañeros entraron fingiendo una inspección, distrayendo a Raúl con preguntas sobre normas sanitarias. Dentro de la casa, el olor a alcohol y soledad era abrumador, un recordatorio de la miseria que había impulsado los golpes. Sombra, desde fuera, lideraba la búsqueda real. Su hocico se hundió en la tierra blanda del patio trasero, donde recuerdos olfativos lo guiaban, un rastro enterrado, un hedor a papel mojado y crueldad oculta. Cavó con furia, sus patas removiendo la tierra removida que olía a horrores pasados, sangre animal, químicos para peleas ilegales. Elena lo ayudaba, sus manos temblando al sacar un paquete envuelto en plástico, documentos de crueldad, listas de perros vendidos para rins clandestinos, facturas firmadas por Raúl y Marcos. Era un triunfo inesperado, evidencia irrefutable que hacía jadear a Sombra de excitación, su lengua saboreando el polvo de la victoria, pero la escena emocional climática llegó cuando Raúl los descubrió. Alertado por un ruido, salió con una escopeta en mano, su rostro contorsionado por la rabia. «Tú otra vez, chucho maldito. ¿Y la niña, viniste a robar más?» Elena se interpuso, «No. Vinimos por justicia. Mira lo que encontramos, pruebas de tus crímenes». Raúl palideció, pero su ira lo impulsaba, «Eso no es nada. Los animales son míos para usar». Sombra avanzó, gruñendo con una intensidad que evocaba un diálogo primal. Sus ojos ambarinos clavados en Raúl, sus gruñidos bajos y guturales transmitiendo acusaciones, cada golpe, cada cadena, lo recuerdo todo. Raúl, por primera vez, vaciló, el olor a remordimiento emanaba de él, un aroma acre a lágrimas reprimidas y soledad. Recordó su propia pérdida, la viudez que lo había endurecido, y al ver a Sombra no como bestia, sino como espejo de su dolor se quebró momentáneamente. «Yo, no quise, era la rabia», murmuró, bajando el arma. Era un momento de empatía cruda, donde el abusador enfrentaba su reflejo en los ojos del abusado, el aire cargado de olores a tierra removida revelando no solo evidencia, sino almas rotas. Los activistas irrumpieron entonces, capturando el momento en video. «Estás acabado, Raúl. Esto va a la policía». Pero la justicia no vino solo de humanos, el desarrollo innovador se manifestó en un karma ambiental. La negligencia de Raúl había debilitado la granja, años de excavaciones ilegales para enterrar evidencia habían socavado el terreno. Mientras forcejeaban, un temblor sacudió la tierra, no un terremoto, sino un derrumbe natural causado por la lluvia reciente y la inestabilidad del suelo. El patio se hundió parcialmente, tragando alambradas y parte del poste oxidado. Raúl cayó en el hueco, gritando mientras se torcía el tobillo, el tacto frío de la tierra envolviéndolo como una tumba merecida. Sombra ladró triunfante, oliendo el equilibrio restaurado, la naturaleza cobrando lo que los humanos habían ignorado. El grupo escapó con la evidencia, Ana alabando a Sombra, «Este perro es un héroe. Sin él, no lo hubiéramos encontrado». Elena abrazó a Sombra, sus lágrimas calientes en su pelaje, «Lo hicimos, amigo. Justicia por ti y por todos». En el viaje de regreso, Sombra revivía escenas emocionales, el gruñido que había quebrado a Raúl, evocando no venganza, sino cierre. Su hocico captaba olores de tierra removida, revelando horrores pasados, cadáveres de animales enterrados, ahora expuestos para que el mundo viera. La empatía surgía al imaginar a Raúl quebrado, solo en su granja derruida, un hombre enfrentando sus demonios. Diego, el infiltrado, reveló su traición sutilmente durante la huida, enviando un mensaje oculto a Raúl. Pero Sombra lo olió, un rastro de nerviosismo y teléfono caliente. Gruñó, alertando al grupo, pero era tarde para confrontarlo por completo. Ana decidió vigilarlo. «Por ahora, sigamos. Tenemos las pruebas». Sin embargo, el cliffhanger se materializó al amanecer. Raúl, herido pero furioso, escapó del derrumbe cojeando, jurando venganza en un aullido ronco: «Los encontraré. Ese perro pagará cada golpe que no le di». Armado con un rifle viejo, persiguió al grupo hacia un bosque desconocido en las colinas, su olor a sangre y rabia siguiéndolos como un fantasma. El bosque se cerraba alrededor, árboles retorcidos susurrando advertencias, y Sombra sentía el peligro aproximándose, su corazón latiendo con ansiedad renovada. ¿Los alcanzaría antes de que entregaran la evidencia? El bosque se cerraba alrededor del grupo como una trampa viva,
sus árboles centenarios retorciéndose hacia el cielo nublado como dedos acusadores. Las hojas secas crujían bajo las pisadas apresuradas de los activistas, un sonido que se mezclaba con el jadeo colectivo de fatiga y miedo. Raúl los perseguía, su cojera no lo detenía, el olor a sangre fresca de su tobillo herido se filtraba en el viento, un rastro que Sombra captaba con nitidez alarmante. Ana lideraba la marcha, con Elena aferrada a su mano, el rostro de la niña pálido pero resuelto. «Más rápido. Ese loco no se rendirá», gritaba Ana, su voz ahogada por el viento que susurraba secretos entre las ramas, como advertencias de espíritus antiguos. Sombra corría al frente, su hocico pegado al suelo, mapeando el terreno con su olfato hiperdesarrollado, aromas a musgo húmedo, raíces podridas y, más allá, el hedor distante de depredadores salvajes que acechaban en la penumbra. El bosque andaluz no era un refugio idílico, era un laberinto de sombras donde la luz del atardecer se filtraba en rayos dorados que bailaban como ilusiones crueles. Sombra sentía el tacto áspero de la corteza contra su pelaje al rozar troncos, y el suelo irregular hacía que su cojera residual pulsara con cada paso. Obstáculos surgían sin piedad, zarzas espinosas que rasgaban la piel, raíces expuestas como trampas que hacían tropezar a Elena, y un arroyo crecido por lluvias recientes que bloqueaba el camino, su agua fría rugiendo como un desafío. Cruzarlo fue una batalla. Ana cargó a Elena en hombros, pero Sombra nadó solo, el corriente tirando de su cuerpo como manos invisibles, recordándole el río que casi lo ahoga con la jauría. Emergió jadeando, el agua goteando de su pelaje como lágrimas heladas, pero su determinación ardía, debía proteger a su nueva manada. En lo profundo del bosque, los depredadores salvajes se materializaron. Un gruñido bajo retumbó en la oscuridad creciente, lobos ibéricos, siluetas grises y ojos amarillos que brillaban con hambre primal. No eran muchos, una manada de 5, delgados por la escasez, pero su olor a salvajismo puro inundaba el aire, un aroma a pelaje sucio y carne fresca que activaba instintos ancestrales en Sombra. El grupo se detuvo, el corazón de Elena latiendo tan fuerte que Sombra lo oía como un tambor de guerra. «Quédense quietos», susurró Ana, pero los lobos avanzaban, circundando con pasos sigilosos, sus gruñidos un diálogo amenazante que Sombra interpretaba: intrusos, presas. Era un obstáculo intenso, no solo físico, sino emocional. Sombra revivía traumas pasados, el abuso de Raúl transformado ahora en esta confrontación con la naturaleza cruda. Sombra no huyó, en cambio, levantó el hocico y emitió un aullido profundo, un llamado que cortaba el aire como un lamento ancestral. Era el triunfo que necesitaba, reunir a la jauría original. El sonido viajó por el bosque, ecoando en valles ocultos, y pronto, respuestas llegaron. Luna, curada de su herida anterior, emergió primero de los matorrales, su pelaje plateado reluciendo bajo la luna naciente, seguida por el resto de la jauría feral. Sus ojos verdes se clavaron en Sombra con reconocimiento, un roce de hocico transmitiendo: hermano, volvemos. La jauría se unió en una defensa colectiva, formando un círculo alrededor de los humanos, sus ladridos y gruñidos un coro de justicia que intimidaba a los lobos. No era una pelea sangrienta, era una demostración de unidad, aullidos colectivos que resonaban como un himno, ahuyentando a los depredadores que retrocedieron, oliendo la fuerza numérica, pero el triunfo costó caro. En el fragor, un lobo rezagado atacó, sus fauces clavándose en el flanco de Sombra con un dolor punzante que lo hizo aullar de agonía. La herida era grave, sangre caliente brotando, un escozor que irradiaba como fuego por su cuerpo, debilitándolo al instante. Elena gritó, corriendo a su lado: Sombra, no. Sus manos temblorosas presionaron la herida, el tacto pegajoso de la sangre mezclándose con sus lágrimas que caían como lluvia. Ana vendó improvisadamente con una tela rasgada, pero Sombra cojeaba ahora severamente, cada paso un tormento que evocaba lágrimas en el lector, un recordatorio de su vulnerabilidad. El viento susurraba secretos alrededor, como consuelos etéreos, pero el dolor era real, un latido constante que lo hacía jadear. En ese momento de crisis, surgió el desarrollo innovador. Sombra transfirió memorias olfativas a la jauría. Acercando su hocico a Luna y los demás, exhaló con fuerza, liberando feromonas cargadas de sus experiencias, el olor a cadena oxidada, golpes de Raúl, la libertad ganada. Era una red de empatía animal, un intercambio químico que los unía más allá de instintos básicos. Luna gruñó en respuesta, sus ojos reflejando comprensión: tu dolor es nuestro. El cachorro huérfano, ahora crecido, lamió la herida de Sombra,
un acto que transmitía solidaridad. Esta conexión innovadora subvertía la soledad. La jauría no era solo fuerza bruta, sino una mente colectiva, oliendo la justicia como un aroma compartido. El grupo avanzó, la jauría protegiéndolos como guardianes silenciosos. Elena caminaba junto a Sombra, susurrando palabras de aliento: aguanta, amigo. Por ti luchamos. Sus diálogos eran fluidos, interpretaciones mutuas, un ladrido débil de Sombra respondido con: lo sé, duele, pero eres fuerte. Ana coordinaba: el bosque nos cubre, pero Raúl está cerca. Efectivamente, su olor se intensificaba, un rastro a pólvora y rabia que Sombra detectaba pese al dolor. Diego, el infiltrado, fingía ayudar, pero Sombra gruñía cada vez que se acercaba, oliendo su traición como veneno. La noche caía, el bosque transformándose en un velo de oscuridad donde sonidos amplificaban el terror, ramas crujiendo como pasos furtivos, búhos ululando como presagios. Sombra enfrentaba su trauma interno, visiones olfativas lo asaltaban, el poste, la cadena mordiendo su cuello, pero ahora entrelazadas con la calidez de Elena y la jauría. Era un conflicto emocional, el dolor físico evocando lágrimas no derramadas, un anhelo por paz que lo impulsaba adelante. De repente, Raúl los acorraló. Emergió de la maleza con un arma en mano, su rostro iluminado por la luna como una máscara de venganza. Se acabó. Ese perro me debe cada golpe que le di. Apuntaba tembloroso, su cojera reflejando la de Sombra, un espejo cruel. La jauría gruñó, lista para atacar, pero Raúl disparó al aire, deteniéndolos. Elena, en un giro inesperado, sacó del bolsillo los documentos finales, pruebas adicionales que había guardado de la granja, incluidas fotos de abusos. Mira esto. Es tu fin, Raúl. La policía ya sabe. Pero, ¿la usaría a tiempo? Raúl rió maniáticamente: dámelos, niña, o disparo. La tensión colgaba, Sombra jadeando herido, el bosque conteniendo el aliento. ¿Elena actuaría antes de que el dedo apretara el gatillo? La luna colgaba baja en el cielo como un ojo vigilante, iluminando el bosque con un resplandor plateado que convertía las sombras en aliados silenciosos. Raúl apuntaba con el rifle tembloroso, su dedo curvándose sobre el gatillo, el olor a pólvora quemada de su disparo anterior aún flotando en el aire como un presagio de muerte. Dame esos papeles, niña, o el perro muere primero, gruñó, su voz ronca por el agotamiento y la rabia, el sudor perlando su frente como gotas de veneno. Sombra, herido y jadeante, se interpuso entre Elena y el hombre, su flanco sangrando profusamente, un dolor punzante que irradiaba como raíces de fuego por su cuerpo. La jauría gruñía en círculo, sus ojos brillando con ferocidad primal, pero un movimiento equivocado podría desatar el caos. Elena, con las manos temblorosas, sostenía los documentos, pruebas finales de abusos, fotos granuladas de perros encadenados y heridos, facturas que vinculaban a Raúl con rings clandestinos. No, no te los daré. Esto es el fin para ti, respondió ella, su voz quebrada pero firme, lágrimas surcando su rostro sucio de tierra. El clímax se desató en un instante eterno. Diego, el infiltrado, vio su oportunidad y se abalanzó hacia Elena desde atrás, oliendo a traición fresca como un secreto podrido. Dámelos. Raúl me paga bien, siseó, sus manos extendidas como garras. Pero Sombra, con su visión olfativa agudizada por el dolor, lo había detectado antes, un rastro de nerviosismo y codicia que lo delataba. Con un ladrido gutural, alertó a Luna, quien saltó sobre Diego, derribándolo al suelo en un remolino de pelaje y gritos. Los activistas reaccionaron. Ana lo inmovilizó con una cuerda improvisada. Sabíamos que eras tú. Tus llamadas a Raúl te delataron. La traición interna se resolvía en ese forcejeo caótico, el bosque testigo mudo de la caída de otro cómplice. Raúl, distraído por el tumulto, bajó el rifle un segundo, y Sombra aprovechó, cargó con las fuerzas que le quedaban, mordiendo la mano que sostenía el arma. El rifle cayó, disparándose inofensivamente al suelo, el eco retumbando como un veredicto final. El grupo huyó hacia lo profundo del bosque, guiados por Sombra y la jauría, pero Raúl no se rindió. Cojeando, recogió el arma y los persiguió, su aliento entrecortado mezclándose con maldiciones: no escaparán. Cada golpe que le di a ese chucho, lo cobraré ahora. El terreno se volvía más traicionero,
pendientes empinadas cubiertas de hojas resbaladizas, el tacto húmedo de la niebla condensándose en el pelaje de Sombra como un velo frío. Elena corría a su lado, su mano en el lomo herido, susurrando, «Aguanta, por favor». Los activistas cargaban la evidencia, Ana gritando órdenes, hacia la cueva. Es el único refugio. La cueva, un hueco erosionado en una ladera rocosa, se abría como una boca oscura, su interior oliendo a piedra antigua y agua estancada, un santuario natural donde el eco amplificaba cada jadeo. Allí, en la entrada de la cueva, se dio la confrontación final. Raúl los alcanzó, jadeando, su silueta recortada contra la luna. Se acabó el juego, rugió, levantando el rifle una vez más. Sombra y sus aliados se posicionaron, la jauría en semicírculo, gruñendo como un coro de sombras, Elena con los documentos en alto, Ana llamando a la policía por un teléfono satelital que había guardado. Obstáculos surgían incluso en ese clímax, la herida de Sombra lo debilitaba, sangre goteando en la tierra como ofrendas rojas, y el terreno inestable de la cueva amenazaba con derrumbes. Raúl avanzó, pero Sombra, con un último estallido de fuerza, lo enfrentó directamente. Sus ojos ambarinos clavados en los de Raúl, un diálogo silencioso de acusaciones, cada gruñido evocaba un golpe pasado, cada postura una cadena rota. Raúl vaciló, oliendo su propio miedo por primera vez, un aroma acre que lo invadía como un fantasma. En un intento desesperado, Raúl disparó, pero el tiro falló, rebotando en las rocas con un estruendo que hizo temblar el suelo. El grupo se adentró en la cueva, atrayéndolo hacia el interior. Allí, la justicia se cobró de manera poética, un triunfo forjado por el karma ambiental que Raúl mismo había sembrado. Años atrás, en su negligencia, había excavado pozos ilegales en esa zona para enterrar evidencia de sus crímenes, cadáveres de animales, químicos tóxicos, debilitando la estructura rocosa. Mientras huía hacia el fondo de la cueva, persiguiendo al grupo en la oscuridad, el suelo cedió bajo sus pies. Un derrumbe natural lo tragó, rocas cayendo como juicios inevitables, el tacto frío de la tierra envolviéndolo en un abrazo final. Raúl gritó, su voz ahogada por el polvo y el eco, cayendo en la trampa que él mismo había creado. No fue una muerte instantánea, quedó atrapado, herido e inmovilizado, esperando rescate que llegaría con la policía, pero su imperio de crueldad se desmoronaba con él. Sombra, exhausto, se derrumbó en la entrada de la cueva, su herida pulsando como un latido de victoria agridulce. Elena se arrodilló a su lado, abrazándolo con fuerza, sus brazos envolviéndolo en un calor que sellaba conexiones profundas. Lo logramos, estás libre para siempre, sollozó, sus lágrimas lavando la sangre de su pelaje. La jauría se acercó, Luna rozando su hocico contra el de Sombra en un gesto de despedida y gratitud. Hermano, tu camino es tuyo ahora. Los activistas aseguraron la escena, Ana confirmando, la policía viene. Raúl pagará por cada animal que lastimó. Pero la resolución era emocional, no solo legal. Sombra sentía una paz interna, sus visiones olfativas ahora limpias, oliendo lluvia fresca que lavaba pecados pasados, el aroma a libertad pura, mezclado con el jazmín de Elena y el salvajismo de la jauría. En ese cierre, Sombra encontraba redención simbolizada en elecciones. El desarrollo innovador surgía en un final abierto. Sombra, curado por veterinarios que los activistas llamaron, eligió su camino. No se quedó atado a un hogar humano, en cambio, alternaba entre la casa de Elena, un refugio cálido con olores a pan fresco y risas, y la jauría en las colinas, enfatizando su agencia animal. No era un perro domesticado por completo, era un ser libre, visitando a Elena en días soleados, donde jugaban en la playa, el tacto de la arena bajo sus patas un recordatorio de huida y triunfo. Con la jauría, corría bajo la luna, su aullido un eco de independencia, el epílogo sutil invitaba a reflexión. Sombra, en una colina al amanecer, olfateaba el viento, captando olores de un mundo renovado, lluvia limpia, tierra fértil, sin rastros de cadenas. Elena lo observaba desde lejos, sonriendo. Ve, amigo. La justicia nos unió, pero la libertad te pertenece. El lector se quedaba con un impacto emocional, ponderando temas de empatía y justicia. ¿Cuántos sombras sufren en silencio? La historia cerraba con Sombra eligiendo un final que resonaba en el corazón, invitando a actuar contra el maltrato, en un mundo donde cada golpe se cobra, no con venganza, sino con equilibrio.